soy Pau y este video va a ser acerca de unos asesinos seriales, probablemente los asesinos seriales más importantes de toda la historia de Canadá. Y ellos son Barbie y Ken. Bueno, así se les conoce ya que eran una pareja de asesinos muy guapos. Pero sus verdaderos nombres eran Paul Bernardo y Karla Homolka. Esta historia es un poco fuerte ya que obviamente vamos a hablar de asesinatos, pero también va a haber muchísimas violaciones y agresión sexual. Entonces si es un tema que te incomoda, pues probablemente no deberías estar viendo este video. Pero si aún así quieres saber de esta historia, pues ahora sí les voy a empezar a contar. Vamos a empezar con la vida de Paul Bernardo o de Ken. Los papás de Paul se llaman Kenneth y Marilyn. Sus papás eran de buenas familias o familias con dinero, pero a pesar de que venía de buena familia su papá, aún así era una persona como muy problemática y las personas lo describen como alguien maldito o malo, ya que abusó sexualmente de todas sus exnovias y de todas las parejas que llegó a tener. Y aparte era un pervertido porque le gustaba espiar a las niñas de su cuadra, le gustaba esconderse entre los arbustos para ver cuando llegaban de la escuela. La verdad es que era una persona asquerosa. Kenneth y Marilyn tuvieron 2 hijos juntos, que son los hermanos mayores de Paul. Pero Marilyn, la mamá de Paul, engañó a su esposo con uno de sus exnovios y fue como Paul fue concebido. Pero a Paul, de todas formas, lo registraron con los apellidos de su papá y él creció creyendo que su papá realmente era su papá biológico. Cuando Paul tenía 11 años de edad, su papá fue acusado de agresión sexual y fue cuando su mamá tuvo depresión, le dio depresión por esto. Ok, ignoren todo esto, es de otro día, pero se me olvidó mencionar en el video que en ese entonces también su papá estaba abusando sexualmente de su propia hija. Se mudó a vivir al sótano, no salía para nada del sótano, no le gustaba hablar con nadie. Y a pesar de todo esto que estaba viviendo Paul con su papá siendo acusado por una agresión sexual y su mamá con depresión y no queriendo salir, aún así él era un niño muy feliz. Lo describían como alguien muy educado, carismático, inteligente. Incluso cuando iba en la prepa, él era uno de los chicos más populares porque él era muy guapo, pero aparte de esto tenía buenas calificaciones, se llevaba bien con todo el mundo lo amaba, tuvo muchas novias por lo que dije de que era muy guapo y todas ellas lo describían como una persona muy atenta, cariñoso y pues como el novio perfecto. Pero tristemente todo esto cambió cuando él tenía 16 años de edad, porque fue cuando su mamá le confesó que Kenneth realmente no era su papá y su verdadero papá era un exnovio de ella. Esto le afectó mucho a él, empezó a tener coraje hacia su mamá, le ponía apodos y fue algo que afectó muchísimo en su vida, ya que después de esto cambió radicalmente como persona. Cuando Paul estaba en la universidad volvió a tener muchas novias, pero esas relaciones no pasaban de algunos cuantos meses, ya que después sus relaciones se volvían muy tóxicas. Él les gritaba, las humillaba en público e incluso las agredía físicamente en algunas ocasiones. No cosas como tan notorias como pegarles, pero sí las jaloneaba o las maltrataba de cierta manera, al igual que empezó a desarrollar gustos sexuales muy oscuros, por lo cual sus novias decidieron terminar la relación. En mayo de 1987 fue cuando Paul violó por primera vez a una mujer de 21 años de edad. Después de tristemente haber hecho esto, violó a otras 3 mujeres. Poco después, cuando él tenía 23 años, conoció al amor de su vida, o sea, Barbie o Karla, cuando ella tenía solamente 17 años de edad. Ahora vamos a hablar un poco de Karla y de su vida. No encontré mucha información acerca de su infancia, como tantos datos como con Paul, o por qué fue la razón en la que ella empezó a tener unos gustos más oscuros, pero les voy a contar un poquito de lo que encontré. Ella nació en 1970, sus papás tuvieron 3 hijas, ella es la mayor, y una de las cosas como un poquito más alarmantes, o lo que empezó su obsesión con la muerte y este tipo de temas, fue que cuando ella tenía alrededor de 7 u 8 años de edad, fue a la casa de una de sus amigas, y su amiga tenía un hámster de mascota. A lo cual Karla le pareció una buena idea aventarlo desde el 2º piso. Pero no solamente así aventarlo, sino como le hicieron un tipo paracaídas con una funda de almohada, lo amarraron y lo aventaron. Obviamente el hámster murió. Ella no se sentía como ningún remordimiento de haberlo hecho. Incluso pareciera que lo disfrutó. Lo enterraron y todo. Y después de unos días ella quería desenterrarlo, pero su amiga no la dejó, ya que pues eso no era algo que tuvieran que hacer. O sea, no es algo normal que un niño quiera desenterrar un cuerpo, incluso si es de hámster, pero ella quería ver como su esqueleto, quería ver cómo se descomponía el cuerpo. Su familia la describe como una niña muy feliz, siempre se la pasaba sonriendo y era una persona muy cariñosa,
Pero todo esto cambió cuando entró a la preparatoria, cuando empezó a vestirse con ropa solamente negra, usaba un maquillaje muy cargado y empezó su obsesión con la muerte y el suicidio. Al igual que empezó a tener como algunos deseos sexuales oscuros. A ella siempre le han gustado mucho los animales, de hecho es veterinaria. Entonces ella participaba en muchas organizaciones para el cuidado de los animales. Y una de estas convenciones fue situada en un hotel de Scarborough, Canadá. Y fue ahí donde conoció a Paul, fue ahí donde lo vio por primera vez. Ella estaba con su amiga en el restaurante de este hotel, estaban comiendo, cuando se acercaron dos muchachos, Paul y un amigo de Paul. Desde el instante en que empezaron a hablar, vieron que tenían como muchas cosas en común y el mismo día que se conocieron tuvieron sexo en ese hotel. Ahí fue cuando descubrieron que era el uno para el otro, ya que ambos tenían estos deseos como más oscuros, sexuales, como el sadomasoquismo, y fue cuando empezaron a tener estos juegos de roles, donde ella era la esclava y él era el rey. Su relación obviamente era tóxica y abusiva como las otras que había tenido Paul. La diferencia es que a Carla realmente le gustaba este tipo de relación. E incluso una vez Paul le preguntó que si estaría bien si él fuera un violador, a lo que ella respondió sí, sería cool. A los 2 meses de haberse conocido decidieron comprometerse porque realmente tenían como mucha química o realmente se dieron cuenta que eran el uno para el otro. Pero en esos 2 meses Paul seguía violando mujeres en esta área y la policía no tenía ni idea de que fuera él, hasta que una vez violó a una mujer que dio una descripción muy detallada de él, hicieron un sketch y lo publicó la policía para tratar de encontrarlo. Los conocidos de Paul vieron las similitudes que tenía este sketch o este dibujo con él, así que informaron a la policía e interrogaron a Paul sobre estos crímenes. Pero él era una persona muy manipuladora, por lo que hizo creer a los policías que él no era el culpable de estos casos. Aún así le tomaron pruebas de sangre, de saliva, de semen, pero siendo los 80s este tipo de información no era como tan precisa en este momento, no tenían este tipo de tecnología que se tiene en este momento, por lo cual los resultados tardaron muchísimo tiempo en llegar y lo dejaron salir libre. Al suceder esto, Paul y Carla decidieron mudarse con la familia de Carla a St. Catherine en Canadá también. Y toda su familia lo amaba. A sus papás le caía muy bien Paul y sus hermanas también disfrutaban mucho de su presencia. En especial su hermanita menor Tammy, que tenía 15 años de edad. A Paul comenzó a gustarle Tammy ya que él tenía como una afición o como un fetiche acerca de desvirginar a las mujeres. Entonces a él le gustaba mucho la hermanita menor y Carla se sentía un poco culpable de no poder satisfacer todas las necesidades sexuales de su novio, ya que ella no era virgen cuando lo conoció. Y se sentía tan culpable por esto que decidió ayudar a su novio a ver a su hermana desnuda, tipo de que si su hermana se estaba cambiando, ella abría la puerta o abría la cortina para que él la pudiera estar espiando. Pero aún así Carla decidía que no era suficiente, por lo cual ellos dos planearon cómo poder abusar sexualmente de Tammy, porque Carla quería regalarle la virginidad de su hermana, por lo cual en julio de 1990 decidieron empezar con el plan de cómo iban a abusar sexualmente de ella. Y Carla en ese entonces trabajaba en una veterinaria, por lo cual de ahí se robó anestesia para perro y algunos otros químicos para poder dejar inconsciente a su hermana. Lo pusieron en el espagueti que ella se iba a comer y se lo dieron. Afortunadamente, su hermana Tammy despertó antes de que la pudieran violar, por lo cual no pasó nada, solamente le dijeron de que te desmayaste o algo así. Decidieron dejarlo por algunos meses y fue hasta el 24 de diciembre, cuando estaban teniendo una cena familiar por Navidad y Nochebuena y todo eso. Cuando toda su familia se fue a dormir, convencieron a Tammy de que se quedara despierta para ver una película con ellos, a lo cual ella dijo que sí, que estaba bien. Y estaban tomando bebidas alcohólicas y le dieron bebidas alcohólicas a ella, aunque ella era menor de edad. Y después su hermana la drogó, le puso la anestesia para perro en un trapito en la nariz para que ella se quedara inconsciente. Y fue cuando Paul empezó a violarla e incluso Carla participó en la violación de su hermana menor. Y todo esto lo grabaron con la misma cámara que estaban grabando todo lo de la cena familiar, lo cual es súper enfermo porque la violaron en la sala. Y no sé cómo su familia no se dio cuenta, sé que estaban dormidos y todo, pero pues, ¿cómo no te diste cuenta que estaban violando a tu hija justamente abajo, o sea, en la sala? Y que la estaba violando su hermana y el novio de su hermana. Cuando terminaron con Tammy, por así decirlo, ella comenzó a vomitar y se estaba asfixiando con su propio vómito, por lo cual la vistieron rápido, la limpiaron y hablaron al 911. Cuando llegó la ambulancia, Tammy tenía toda la cara quemada por el químico y ellos solamente dijeron que empezó a vomitar y ellos trataron como de ayudarla y le pusieron ese químico para tratar de revivirla, pero
Lamentablemente, Tammy murió. Y su muerte fue considerada un accidente, por lo cual no hubieron repercusiones ni para Carla ni para Paul. Unos meses después decidieron mudarse de la casa de sus papás a un pueblito que no estaba tan lejos de ellos. Carla no tenía resentimientos por haber hecho eso a su hermana, por haberla violado y por haberla matado. De hecho, ella estaba muy enojada con su papá porque su papá ya no iba a pagar la boda y no quería que se casaran tan pronto ellos porque no quería tener una fiesta después de lo que le había pasado a su hija. Lo más traumante para mí se me hace que después de todo esto, Carla se ponía la ropa de Tammy y fingía ser su hermana para que su novio fingiera estarla violando. Eso me parece sumamente asqueroso y muy pervertido y horrible. No puedo creer que hayan personas así en el mundo. Y después de esto, Paul siguió violando a mujeres en esta área. Pero la policía no se había dado cuenta o no habían relacionado que cuando ellos se mudaron de Scarborough, se detuvieron las agresiones sexuales ahí y comenzaron en St. Catharines, que era donde ahora vivían, e incluso cuando ya le habían tomado las pruebas de sangre, saliva y semen y todas las otras pruebas físicas. Aún así, la policía no lo había relacionado esto y él siguió violando mujeres en esta área. Incluso un día Carla llevó a una de sus compañeras de trabajo a la casa de ellos y le dijo a su novio que ella era su regalo de bodas. La drogaron y juntos abusaron sexualmente de ella mientras grabaron todo lo que hacían. Cuando terminaron la volvieron a vestir y ella pensaba que solamente se había desmayado. Ella no tuvo idea de que la habían violado. El 15 de junio de 1991 Paul iba manejando hacia su trabajo, que era un negocio ilegal de cigarros donde trabajaba con su mejor amigo, cuando vio a su próxima víctima, llamada Leslie. Leslie venía del velorio de uno de sus amigos que acaba de fallecer y uno de sus amigos la llevó a su casa, pero ella no traía llaves. El amigo le dijo, pues te espero a ver si te abren la puerta tus papás o algo, y le dijo, no te preocupes, la puerta de atrás de seguro va a estar abierta, tú vete, no hay problema. Él le dijo, ¿segura? Y ella dijo, sí, está bien, no hay problema, yo voy a entrar a mi casa, no te preocupes. Por lo que su amigo se fue a su casa y ella se fue a ver si la puerta de atrás estaba con llave, y si estaba con llave, revisó otra vez la de enfrente y estaba con llave. Así que decidió caminar a un teléfono público para poder hablarle a su amigo y ver si la podía volver a recoger y ver si se podía quedar a dormir en su casa. Así que fue al teléfono público, le marcó y eran como las 2 de la madrugada aproximadamente. Su amigo le dijo, lo siento mucho, pero no te puedes quedar a dormir en mi casa y ya no te puedo ir a recoger porque mis papás ya me regañaron porque ya es tarde y tenía que llegar temprano. Entonces ella estaba como preocupada porque a ella también le cerraron la puerta a sus papás porque había llegado tarde, porque ella había acordado de llegar una hora más temprana. Así que ella dijo, bueno, no importa, no te preocupes, voy otra vez a mi casa, trato de despertar a mis papás para que me puedan abrir y ya. Cuando ella iba en camino se detiene un carro justo donde ella iba caminando, que era el carro de Paul. Paul le ofrece un cigarrillo y cuando ella se acerca hacia Paul, él la agarra, le venda los ojos y se la lleva a su casa. La mantuvieron cautiva por 24 horas. En esas 24 horas la estuvieron violando y torturando, todo esto grabándola, hasta que después la mataron. Leslie tenía 14 años cuando esto sucedió. No se sabe exactamente cómo fue la manera en la que la mataron, ya que siempre grababan los abusos sexuales, pero nunca grababan las muertes. A lo que Paul acepta el haber violado a todas las víctimas, pero nunca ha aceptado el haberlas matado. Él dice que Carla siempre los mataba con el ácido que los ponía, y Carla dice que él siempre las ahorcaba hasta la muerte. Cuando mataron a Leslie, pusieron su cuerpo en el sótano mientras la familia de Carla venía. Estuvieron ahí solamente un día y cuando ellos se fueron, se deshicieron de su cuerpo cortándolo en pedazos. Mutilaron todo su cuerpo y esos pedazos los pusieron en bloques de cemento, y esos bloques de cemento los tiraron a un río o laguna que estaba cerca de ahí. 2 semanas después, el 29 de junio, se casaron Barbie y Ken. Ese mismo día, unos pescadores encontraron los pedazos de cemento que tenían el cuerpo de Leslie. El 16 de abril, Paul y Carla estaban en el estacionamiento de una iglesia esperando a su próxima víctima, que fue lamentablemente Kristen French, donde se pararon para pedir direcciones. Incluso traía un mapa y todo y le dijo si sabía llegar a un lugar. Cuando ella se acercó para darle las direcciones, Paul se acercó a ella por atrás, le vendó los ojos, la metió al carro y se la llevaron a su casa. Como dije, fue en el estacionamiento de una iglesia, por lo cual habían muchos testigos. No ayudó mucho la investigación, de hecho la perjudicó porque una de las señoras que estaba ahí como testigo dijo que en el carro en el que se lo habían llevado era un Camaro blanco,
cuando en realidad Paul conducía un auto Nissan. La señora no lo hizo a propósito, simplemente no sabía de carros, por lo cual la policía se enfocó muchísimo en buscar el Camaro blanco e incluso pusieron espectaculares y todo, pero pues tristemente no era una pista confiable. La mantuvieron en su casa por 3 días donde la estuvieron violando y otra vez grabando todo lo que hacían con ella. Ella era una niña muy inteligente e incluso intentó como cooperar, les decía así como de si me dejan ir, en serio no voy a decir nada, pero por favor déjenme ir, o trataba como de ayudarlos, pero mientras lo estaban agrediendo sexualmente se le cayó la venda de los ojos y ella pudo ver las caras de Paul y Carla, por lo cual la mataron el 19 de abril. Ellos dejaron ahí su cuerpo y se fueron con la familia de Carla para una cena de Pascua, y cuando regresaron le quitaron toda la ropa a Christian, le cortaron todo el cabello y se deshicieron de su cuerpo tirándolo unos 2 kilómetros de donde se habían deshecho del cuerpo de Leslie. Después de todas estas violaciones, Paul era más agresivo con Carla de lo que ella era, a un punto donde ella tenía todo el cuerpo completamente moreteado. Y su familia se percató de esto, por lo cual le dijeron a Carla que tenía que dejar a Paul, que ella se divorciara de él. Pero ella no quería porque ella realmente lo amaba, incluso cuando él le estaba agrediendo físicamente de esa manera. Y en 1993 los papás de Carla la convencieron de hacer esto y fue cuando ella finalmente lo dejó. La policía se percató de lo que estaba sufriendo ella y la violencia doméstica, por lo cual la cuestionaron. Ella pensaba que solamente le estaban haciendo las preguntas por violencia doméstica, pero realmente la policía ya sospechaba de Paul, por lo que hicieron toda la investigación acerca de la violación. Carla terminó contándole todo lo que había pasado a su tío y su tío le consiguió un abogado. El abogado llegó a un acuerdo con el juez diciéndole de que si Carla cooperaba, solamente iba a tener una sentencia muy mínima de 4 años, por lo cual ella contó todos los detalles de todo lo que habían hecho y ella se puso como la víctima, así solamente iban a castigar a Paul y ella pudiera irse libre. Bueno, 4 años, pero le bajaron después la sentencia a solamente 3 años de prisión por todo lo que hizo. Hicieron el trato y fue lo que ella consiguió. Ella dio toda la información acerca de los asesinatos y violaciones que había hecho Paul y arrestaron a Paul, pero no fue gracias a Carla, porque en ese mismo tiempo también llegaron las pruebas del ADN, semen y sangre que le habían hecho unos años atrás y encontraron todas las grabaciones de las cosas que habían hecho con todas sus víctimas, por lo cual la declaración de Carla ya no era relevante para el caso. Ya tenían suficiente información o suficientes pruebas para que los dos terminaran con una cadena muy amplia en prisión. Pero como Carla ya había hecho el trato, solamente se le dieron esos 3 años de cárcel. Ahorita está libre, viviendo su vida totalmente normal. Tiene 3 hijos y está casada. Y Paul ahorita sigue en la cárcel. Le dieron una sentencia grande, no tan grande como debería ser. Para mí debieron de haberlos matado, pero me sorprende que unas personas que hayan hecho todo eso, en especial Carla, todo lo que hizo, todo lo que le hizo a su hermana y a otras mujeres, está libre y viviendo su vida como si nada. Y se me acabó la batería cuando estaba terminando de grabar eso. Algo sorprendente es que hay mujeres que le mandan correos a él diciéndole que lo aman y que se quieren casar con él. De hecho, él ya está comprometido con una de sus fans. ¿Cómo él puede tener fans? Pero bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor denle like. Si no están suscritos, deberán suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les llegue notificación cada vez que suba un nuevo video, ya que YouTube me odia y nunca recomienda mis videos y así ya los pueden ver. Si me quieren seguir en mis redes sociales, aquí va a estar apareciendo mi Instagram, Twitter y Snapchat por si me quieren ir a seguir. Les quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye.